Bueno, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de datos del mismo tipo que son accedidos por medio de posiciones o índices para posteriormente utilizarlos en nuestros programas. Pero a diferencia de un array de una dimensión, una matriz tiene dos dimensiones, la cual cuenta con filas y columnas parecido a una hoja de cálculo. Bueno, esta es la sintaxis de la declaración de una matriz en visualbasic.net, o la declaración más general o la que comúnmente se usa. Les digo esto porque cuando veamos a continuación cómo ingresar datos en una matriz, vamos a ver que la primera forma es muy distinta a la que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esta parte. Esta sería la forma más general de declarar una matriz, estableciendo el tamaño para luego ingresar los datos. Entonces, esta sintaxis de la declaración se compone de la instrucción DIN, seguido del nombre de la matriz. En este caso, yo le he llamado números para este ejemplo. Abrimos y cerramos paréntesis para establecer el tamaño de la matriz. En este caso es una matriz de 2 por 3, es decir, una matriz de 2 filas y 3 columnas. Primero se especifican las filas, que sería el primer valor, que en este caso sería el 2. Con una coma separamos el segundo valor, que sería el número de columnas, en este caso es 3, y por eso va a ser una matriz de 2 filas y 3 columnas, porque así se lo estamos estableciendo en la declaración. Luego de esto, tenemos que especificar el tipo de dato de los elementos que va a almacenar la matriz. Para este ejemplo yo lo he colocado que la matriz números de 2 por 3 va a almacenar elementos de tipo de dato integer. ¿Cómo ingresar datos en una matriz? En visualbasic.net tenemos tres formas de ingresar datos a una matriz. La primera forma es, en la misma declaración, asignar los valores de la matriz entre llaves. Esa sería la primera forma. La segunda forma es llenar la matriz por medio de bucles anidados, en el cual se pidan los valores al usuario por medio de los métodos de entrada y salida readLine, write y writeLine. Por último, la tercera forma, se realiza la asignación del valor a cada posición específica de la matriz, parecido a la inicialización de una variable normal, y es muy similar a lo que realizamos en la videoclase anterior con los arrays o vectores. Es muy pero muy parecido. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora cómo mostrar datos de una matriz. Para mostrar datos u obtener datos de una matriz, tenemos dos formas de realizarlo. La primera forma es acceder a la posición de la matriz de forma que muestre el dato que allí se encuentre. Es decir, esta forma nos permite acceder de forma manual a la posición específica de la matriz y obtener o mostrar el dato que allí se encuentre. Nos permite mostrar un dato individualmente u obtenerlo individualmente. Esta sería la primera forma. Por otro lado, la segunda es por medio de bucles anidados o utilizando el bucle for each que vimos en la videoclase anterior, e ir mostrando lo que tiene la matriz en cada una de las posiciones que ésta contiene. Entonces, utilizando bucles anidados o el bucle for each, podemos mostrar todos los datos que contiene la matriz. Estas serían las dos formas que tenemos nosotros para obtener o mostrar datos de una matriz.
Índices o posiciones en una matriz. Índices o posiciones en una matriz. Algo muy importante a tener muy en cuenta es que a la hora de trabajar con matrices, estas siempre empiezan en la posición 0, 0 y no desde la posición 1, 1 como tal. Al igual que los arrays o vectores que vimos en la videoclase anterior, que empezaban desde la posición 0 y no desde la posición 1, en las matrices también sucede lo mismo. En las filas y las columnas siempre se empieza desde la posición 0, 0 y no desde la posición 1, 1. Ese sería el punto inicial de una matriz. Entonces, teniendo en cuenta esto, para obtener los datos de una matriz, se tiene que saber fundamentalmente la posición del dato en la matriz. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo que vimos en la sintaxis o la declaración de una matriz en presentaciones anteriores, vamos a ver un pequeño ejemplo para mostrarles o para explicarles cómo mostramos o cómo se visualiza una matriz con datos en su interior. Entonces, suponiendo que ya tenemos almacenados los números en la matriz llamada números, vamos a ir mostrándolo posición por posición. Entonces, en la primera posición tenemos almacenado el número 25, es decir, en la posición 0, 0 de la matriz, que sería la fila 0 con columna 0. Luego tenemos el número 13 en la posición 0, 1 de la matriz, es decir, en la fila 0 con columna 1. Luego tenemos el número 84 en la posición 0, 2 de la matriz, es decir, en la fila 0 con columna 2. En la segunda fila tenemos el número 6 que se encuentra en la posición 1, 0 de la matriz, es decir, en la fila 1 con columna 0. Luego tenemos el número 22 en la posición 1, 1 de la matriz, que se encuentra en la fila 1 con columna 1. Y por último tenemos el número 39 que se encuentra en la posición 1, 2 de la matriz, es decir, en la fila 1 con columna 2. Y esos serían los números con sus respectivas posiciones ubicados pues en la matriz. Entonces podemos deducir que los valores que se representan horizontalmente conforman lo que sería una fila y los que se encuentran verticalmente conforman una columna. Entonces aquí tenemos la fila 0, vamos a colocarlo aquí, fila 0. Esta sería la fila 1. Recordemos que las filas y las columnas empiezan siempre desde la posición 0 y no desde la posición 1. Entonces la posición 1 en realidad sería la posición 0 en una matriz. Entonces aquí no sería columna 1 sino columna 0. Aquí sería columna 1 y no columna 2. Y aquí sería columna 2 y no columna 3. Entonces aquí vemos muy claramente que el 25, que es el primer valor almacenado en la matriz números, se encuentra en la posición 0, 0. ¿Por qué se encuentra en la posición 0, 0? Porque se encuentra en la fila 0 con columna 0. Luego tenemos el 13, que se encuentra en la posición 0, 1 de la matriz, es decir, en la fila 0 con columna 1. Y así pasa igualmente con el número 84. Se encuentra en la posición 0, 2 porque se encuentra en la fila 0 con columna 2. Y así ubicamos uno por uno los elementos en la matriz, teniendo en cuenta la fila y la columna en donde se encuentran almacenados. Bueno, veamos ahora en la práctica
todo lo que hemos visto aquí teóricamente en la presentación en código visualbasic.net. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a ver ahora en código visualbasic.net cómo declarar una matriz. Además de eso, vamos a ver cómo ingresar, obtener y mostrar datos de la misma. Entonces, para declarar una matriz, estableciendo su tamaño, tenemos que hacer uso de la instrucción DIN, seguido del nombre de la matriz, en este caso números, siguiendo el ejemplo de la presentación, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el número de filas y columnas que va a tener la misma. Entonces, esta matriz llamada números va a tener dos filas, colocamos una coma y luego colocamos el número de columnas. En este caso va a tener 3 columnas. Va a ser una matriz de 2 por 3, de 2 filas y 3 columnas. Entonces, luego de establecer el tamaño de la matriz, vamos a colocar el tipo de dato de los elementos que va a almacenar la matriz. En este caso van a almacenar valores de tipo de dato integer. Esta sería la sintaxis de la declaración de la forma más general, estableciendo el tamaño de la matriz. Ahora vamos a ver cómo ingresar datos a la matriz teniendo en cuenta las 3 formas que vimos en la presentación. Entonces, la primera forma, vamos a borrar esta parte y solamente vamos a dejar la instrucción DIN y el nombre de la matriz. Entonces, seguido del nombre de la matriz, vamos a colocar el operador de asignación o el símbolo del igual y vamos a colocar la palabra clave new seguido del tipo de dato de los elementos que va a almacenar la matriz, en este caso integer, abrimos y cerramos paréntesis, y para hacer referencia a que vamos a almacenar directamente valores en una matriz, tenemos que colocarle dentro de los paréntesis una coma y ya estaría. Luego de haber colocado la coma dentro de los paréntesis, vamos a abrir y cerrar llaves, y dentro de esas llaves vamos a abrir y cerrar llaves nuevamente. Entonces, cada vez que abramos y cerramos llaves dentro de las llaves principales, van a ser una fila en la matriz. Ya les explicaré. Entonces, dentro de estas primeras llaves, vamos a colocar los valores 25, 13 y 84. Colocamos una coma, abrimos y cerramos llaves nuevamente y colocamos 6, 22 y 39. Y ya estaríamos almacenando los valores en la matriz números. Bueno, vamos a explicar ahora lo que acabamos de realizar con esta porción de código de la instrucción que acabamos de crear. Entonces, con esta parte, lo que estamos realizando es almacenar los valores dentro de la matriz números. Entonces, para ello, abrimos y cerramos las llaves principales, que en realidad lo que estamos haciendo es internamente crear la pequeña tabla donde se van a almacenar las filas y las columnas con sus valores. Entonces, al crear las dos llaves principales, lo que se encuentra dentro van a ser los valores. Entonces, cada juego de llaves que se abren y que se cierran representan una fila en la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, abrimos y cerramos llaves, creamos una fila y dentro de esa fila tenemos 3 valores separados por coma. Entonces tenemos un primer valor, un segundo valor y un tercer valor. Entonces el primer valor de esa primera fila sería el número 25. Luego tenemos el número 13 y luego tenemos el número 84. Luego de haber colocado los valores de la primera fila en las llaves, utilizamos una coma para separar esa fila que acabamos de crear con otra, pues que vayamos a crear también a continuación.
Entonces colocamos una coma y abrimos y cerramos llaves nuevamente para crear otra fila. Entonces abrimos y cerramos llaves, creamos otra fila, otra vez insertamos los tres valores, en este caso sería el número 6, el 22 y el 39. Y esto sería más o menos, bueno, no sería más o menos, sería lo que estamos realizando con estas llaves en la instrucción de la declaración de la matriz números. Esto es lo que estamos realizando gráficamente representado en esto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros coloquemos el primer juego de llaves, es decir, las primeras llaves que se abren y que se cierran, y coloquemos los valores en su interior, es decir, que en este caso colocamos 1, 2 y 3 valores en la primera fila, las filas que vienen a continuación de esta también deben contener en su interior 3 valores. No pueden contener ni más ni menos. Entonces, si la primera fila contiene 3 elementos, las filas que vienen a continuación de esta también deben de contener 3 elementos, si lo vamos a realizar de esta forma. Porque si no lo hacemos, el programa nos va a mostrar error de sintaxis. Entonces tenemos que tener muy, pero muy en cuenta y claro esa parte. Veamos ahora la segunda forma. Bueno, la segunda forma sería, vamos a borrar esta parte, vamos a declarar el tamaño de la matriz siguiendo el mismo ejemplo, con los mismos valores, y después de declarar la matriz vamos a utilizar bucles for anidados. Entonces el primer bucle for, el cual su variable contadora la voy a llamar filas, la voy a inicializar en 0, esta va a tener un límite de 1 y se va a aumentar de 1 en 1. Entonces, luego de haber creado el primer bucle for, voy a crear otro dentro del mismo, es decir, para que estén anidados, y al segundo bucle for o al bucle for hijo lo voy a llamar columna. Entonces la voy a inicializar en 0, esa variable contadora, y va a tener un límite de 2. Es decir, el primer bucle for me va a permitir recorrer las filas y el segundo bucle for las columnas. Entonces es por eso que la inicialicé en 0, porque recordemos que tanto las filas como las columnas empiezan desde la posición 0 y va a tener un límite de 1 porque solamente contiene dos filas. Es decir, va a tener la fila 0 y la fila 1. En cuanto a las columnas, también la inicializamos en 0 y va a tener un límite de 2, porque va a tener tres columnas, columna 0, columna 1 y columna 2. Entonces es por esto lo de estos valores. Ahora tenemos que colocar dentro del bucle for hijo un console.write y dentro de los paréntesis colocamos ingrese el número en la posición, eso lo concatenamos, vamos a colocar acá, de filas, vamos a colocar acá una coma y lo concatenamos con lo que contiene columna. Entonces eso lo concatenamos a su vez con otra cadena de caracteres y colocamos una flecha para que pues se separe el valor que va a ingresar el usuario con el mensaje. Entonces luego de colocar esto vamos a guardar la respuesta del usuario en la matriz números en la posición filas de columnas. Entonces en la posición filas de columna vamos a asignarle lo que ingrese el usuario por medio del método readLine y ya estaría la segunda forma de ingresar datos a la matriz realizada. Entonces vamos a realizar con dos datos de ejemplo para las primeras dos vueltas, suponiendo que ejecutamos el programa,
entraría en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora, en este caso 0, valor de filas que es 0, como 0 si es menor o igual que 1, entonces se cumple la condición y entra a ejecutar las instrucciones del bucle for principal. Entonces se encuentra con este otro bucle for o el bucle for hijo, evalúa el valor inicial de la variable contadora, en este caso se llama columna, está inicializada en 0, y como 0 si es menor o igual a 2, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for hijo. Entonces se encuentra con este console.write, que lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla o por consola, ingrese el número en la posición de lo que contiene filas en esta vuelta, que sería 0, concatenado a su vez con una coma, sería 0, coma, con el valor que tiene actual columna. Entonces en este caso también sería 0. Entonces va a mostrar ingrese el número en la posición 00. Entonces el usuario va a ingresar por medio del método console.readLine el número 25, que sería el primer número que teníamos en el ejemplo de la presentación. Entonces ese 25 se va a almacenar en la matriz números en la posición de filas, el valor actual de filas que es 0, con columna que también es 0. Entonces en la matriz números, en la posición 00, se va a almacenar el número 25. Entonces, al terminar de ejecutar las instrucciones del bucle for hijo, vuelve y se repite, aumenta el valor de la variable contadora columna, ya columna no vale 0, sino que vale 1, y como 1, si es menor o igual a 2, vuelve y ejecuta estas dos instrucciones. Entonces muestra de nuevo, ingrese el número en la posición de filas, que sigue siendo 0 porque nos ha aumentado, concatenado con la coma, y concatenado a su vez con el valor actual de columna. Entonces columna en esta vuelta vale 1. Entonces va a mostrar ingrese el número en la posición 01. Entonces el usuario va a ingresar por teclado el número 13. Ese número 13 se va a almacenar en la matriz números en la posición 0, 1 de la matriz, que serían los valores actuales de filas y de columna. Entonces esto va a suceder hasta que ingresemos todos los valores en la matriz números de 2 por 3, que sería el tamaño. Y esta sería la segunda forma de ingresar datos a una matriz. Vamos con la última forma. La última forma sería, vamos a borrar esta parte, y después de haber declarado la matriz con su tamaño, vamos a ingresar manualmente en cada posición de la matriz el valor que vayamos a asignar. Entonces, en la matriz números, en la posición 00, que sería la primera posición, vamos a asignar el valor de 25, que sería el primer número que tenemos como referencia del ejemplo. Entonces luego, en números, en la posición 01, vamos a asignarle el valor de 13. Voy a pausar el video y voy a terminar de completar los números en la matriz, almacenarlos en la matriz. Entonces aquí tenemos todos los valores almacenados en la matriz en cada una de sus posiciones. Esto lo realizamos manualmente escribiendo el nombre de la matriz y dentro de paréntesis colocamos la posición en donde queremos almacenar el valor. Entonces aquí, como podemos observar, almacenamos los valores desde la posición 00, que es la primera posición, hasta la posición 1, 2, que sería la última posición de la matriz números. Entonces vamos a ver ahora cómo mostrar y obtener datos de la matriz. La primera forma sería mostrar el dato individual que se encuentra almacenado en una posición específica de la matriz. Es decir, si yo quiero mostrar el número 84 por consola, tendría que colocar dentro del console.writeLine el nombre de la matriz,
en este caso número, con la posición 0,2. Es decir, que en la posición 0,2 de la matriz, en la fila 0 con columna 2, se encuentra almacenado el número 84. Entonces tendría que colocar console.writeLine, el nombre de la matriz que es números, y dentro de los paréntesis colocamos la fila 0 con columna 2, que es la posición en la matriz números donde se encuentra almacenado el número 84. Entonces, si nosotros ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra el número 84. Esta sería la forma de mostrar por consola un dato individual de la matriz. Entonces, si queremos almacenar ese número en otra variable, tenemos que crear una variable que tenga el mismo tipo de dato. En este caso, la matriz número está almacenando valores de tipo entero. Entonces debemos crear una variable que sea de tipo de dato entero. Entonces a esa variable la voy a llamar num. Va a ser de tipo de dato integer. Y va a ser igual a lo que contenga números en la posición 1, 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a almacenar la variable num? La variable num va a almacenar lo que contiene la matriz números en la posición 1, 1, es decir, en la fila 1 con columna 1. ¿Y qué se encuentra almacenado en la posición 1, 1 de la matriz números? Se encuentra almacenado el número 22. Entonces, la variable número está almacenando en realidad el número 22. Entonces, si nosotros mostramos eso por consola, por medio de un console.writeLine, colocamos número, ejecutamos el programa y vemos que efectivamente nos muestra el número 22. Esa sería también la forma de obtener y guardar el dato que se encuentra almacenado en una posición específica de la matriz en una variable. Si queremos mostrar todos los datos que se encuentran almacenados en la matriz, tenemos dos formas de realizarlo: con bucles for anidados o utilizando el bucle for each. Entonces, utilizando bucles for anidados, tenemos que declarar dos bucles for iguales a los que utilizamos en la segunda forma para ingresar los datos. Entonces creamos un primer bucle for, luego creamos un segundo bucle for, de modo que estén anidados, y dentro del bucle for hijo colocamos console.writeLine y colocamos números de i de j, es decir, que cada vuelta va a mostrar lo que tiene la matriz números en la posición i de j. En la primera vuelta i vale 0 y j vale 0. Va a mostrar el número 25. En la segunda vuelta va a mostrar lo que tiene números de 0 y 1, que sería el valor de i y el valor de j. Y así hasta que recorra todos los valores de la matriz y los muestre. Entonces, si iniciamos el programa y lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos muestra los mismos valores que almacenamos en la matriz números. Estamos recorriendo la matriz con bucles for anidados. En el caso del bucle for each ocurre lo siguiente. Vamos a cerrar por acá. Vamos a borrar aquí. Y vamos a colocar aquí la palabra clave for each. Creamos la variable que debe ser del mismo tipo de dato que el array o la matriz que vamos a recorrer. En este caso una matriz. Colocamos la palabra clave in y colocamos el nombre de la matriz que vamos a recorrer, en este caso la matriz números. Presionamos Enter y Visual Studio automáticamente nos completa la estructura. Y dentro de las instrucciones del bucle for each vamos a colocar un console.writeLine y dentro de los paréntesis colocamos la variable num. Entonces, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra los valores que están almacenados en la matriz. Nos muestra el 25, el 13 y el 84 que corresponden a la primera fila de la matriz.
Luego de eso nos muestra un número 0 que no debe estar ahí. Y después de ese número 0 nos muestra el 6, el 22 y el 39 correspondientes a la segunda fila de la matriz. Luego de mostrar estos valores de la última fila, de la segunda fila, nos muestra una serie de números ceros también que tampoco deben de estar ahí. Me he puesto a averiguar bastante porque la verdad cuando yo aprendí este lenguaje de programación, nuestro profesor, nuestro docente o nuestro maestro nunca nos explicó cómo recorrer arrays con el bucle for each, sino con bucles for anidados. Entonces me puse a investigar bastante y no encontré una solución óptima para darle solución pues a los ceros que aparecen cuando ejecutamos nuestro programa, concretamente en este ejemplo. Entonces, la verdad, en mi opinión, no les sugiero utilizar bucles for each para recorrer matrices, sino para recorrer arrays o vectores de una dimensión. Entonces, les sugiero que utilicen bucles for anidados en el caso de que quieran recorrer matrices y mostrar sus datos. Entonces, vamos a cerrar por acá. Para finalizar, yo sé que muchos se preguntarán, en el caso de que no sepamos el número de filas y el número de columnas que tiene una matriz en un determinado problema, ¿cómo haríamos? El proceso es bastante sencillo. Tendríamos que colocar los mismos bucles for anidados. En este caso vamos a inicializar y en 0, como lo hicimos anteriormente. Va a tener un límite. En este caso aquí colocamos el nombre de la matriz, que es números. Colocamos un punto y utilizamos el método getUpperBound. Entonces utilizamos ese método que nos permite obtener el índice del último elemento de la dimensión especificada en la matriz. Entonces si presionamos clic sobre ese método o sobre esa función, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar la dimensión el cual pues queremos obtener el tamaño o el último dígito. Entonces en este caso vamos a colocar 0 para obtener el número de filas, en este caso la primera dimensión, que también se empieza desde 0 y no desde 1, y a eso le vamos a restar un menos 1. Entonces luego aumentamos la variable contador ahí en 1 y presionamos enter. Entonces hacemos lo mismo, vamos a copiar este y en el bucle for hijo o el bucle for anidado colocamos j y en vez de colocar 0 en la función getUpperBound colocamos un 1 para hacer referencia a la segunda dimensión. Entonces básicamente cuando utilizamos esta función o este método y colocamos 0 dentro de los paréntesis, estamos haciendo referencia a el número de filas que contiene la matriz. Y cuando utilizamos el 1 dentro de los paréntesis del método getUpperBound, lo que estamos haciendo referencia en realidad es al número de columnas que contiene la matriz. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, ¿por qué colocamos el menos 1 tanto en el bucle for principal como en el bucle for hijo? Le restamos un menos 1 al valor que nos devuelve la función o el método getUpperBound porque este método lo que nos devuelve en el caso de la primera dimensión sería el número 2. ¿Por qué nos devuelve el número 2? Porque esta matriz que estamos utilizando de ejemplo, la matriz números, contiene solamente 2 filas y eso es lo que nos devuelve este método, nos devuelve el número 2. Entonces, recordemos que los arrays siempre empiezan desde la posición 0 y no desde la posición 1. Entonces, para establecer el límite del bucle o el límite de la variable contadora, tenemos que restarle el menos 1. Y así quede con el límite de 1, es decir, fila 0 y fila 1.
correspondientes a la fila 1 y 2 de la matriz. De igual forma sucede con las columnas. Este método nos devuelve el número 3 porque la matriz contiene 3 columnas, y para que la variable contadora o el bucle, en este caso el bucle for anidado, tenga el límite de 2, tenemos que restarle el menos 1 para hacer referencia a la columna 0, 1 y 2, que en la matriz, pues cuando la visualicemos normal, sería la columna 1, 2 y 3. Entonces es por eso que le colocamos el menos 1 para restarlo al método getUpperBound de la matriz. Entonces luego de esto, en el bucle for hijo, como hicimos anteriormente, vamos a colocar un console.writeLine y dentro de los paréntesis colocamos el nombre de la matriz, en este caso números, y colocamos i de j. Entonces, como ya expliqué anteriormente, va a imprimir por consola en cada vuelta de bucle lo que contiene números en la posición i de j en su respectiva vuelta de bucle. Entonces, si esto lo ejecutamos, vemos que efectivamente nos muestra todos los valores de la matriz. Entonces sería el uso de este método getUpperBound. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema que hemos visto en el videocurso o que vimos en la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.